La concupiscencia que la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 16, define como la vanagloria de la vida. No perdamos de vista que el problema de las concupiscencias es esa forma como termina desviándonos del desarrollo de nuestra vida. La idea clave es desarrollo, de nuestro perfeccionamiento, de nuestro crecimiento hacia la meta que nos convierta a nosotros en verdaderos hijos de Dios, en hijos de Dios. Yo diría hijos de Dios, porque Dios no tiene hijos falsos, en hijos de Dios. Y de esa forma poder heredar la vida eterna. Ese paso de ser una persona humana, biológica, una persona de naturaleza animal, porque eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy diciendo un despropósito, porque la Biblia lo dice. Una condición animal, y trasladarla a la altura de la humanización prometida y propuesta por Dios. De modo que nosotros podamos entrar a la condición de la nueva dimensión humana, que es la condición de hijos de Dios, ¿ya? Que tienen un programa distinto y que están siendo conducidos hacia el objetivo de la vida eterna en la gloria de Dios. Ese proceso, que es el que nosotros trabajamos en nuestra actividad espiritual, que es el que vamos nosotros perfeccionando a través de nuestra comunión de iglesia, a través de nuestras prácticas espirituales, por medio de nuestra formación en la escuela de Dios, porque el trabajo es matricular a todo el mundo a la escuela de Dios. Todo eso, hermanos míos, se ve continuamente, atacado, se ve continuamente bloqueado en el corazón de los seres humanos. Y el poder que hace eso, la Biblia lo define como el poder del mal. Ese es el mal, ¿ya? A veces la gente cataloga el mal solo alrededor de las cosas feas que acontecen. Les dicen, es que este diablo cochino se metió en la vida mía y me dañó esto, me dañó aquello, yo perdí la oportunidad de conseguir algo tan especial que yo precisaba para mi vida. Se presentó este problema, se me presentó esta dificultad en el hogar. Ese es el diablo, eso es la obra del diablo. Pero cuando suceden las cosas
agradables, entonces nosotros no tenemos sensibilidad para ver el mal. No tenemos sensibilidad para ver el mal. Y el mal está allí, aún en muchas cosas que para nosotros son agradables, porque hay muchas cosas que en la forma como las asimilamos o como la forma, por la forma como nosotros nos apercibimos de ellas, terminan, hermanos míos, por sacarnos del camino que nos lleva al desarrollo del Hijo de Dios en nosotros. Y todo eso aportado por el mal es un sistema. Es un sistema que tiene que ver con el manejo del mundo. Es un sistema que está hecho especialmente para eso, que incluye muchos planes, muchos proyectos, muchas actividades. Es un sistema que educa a la gente en él. Es el poderoso sistema que lleva a los seres humanos a desconocer a Dios, y al final es un sistema que nos pierde. Y como es un sistema, a nosotros no nos queda fácil percibirlo, ni nos queda fácil enfrentarlo, porque desgraciadamente inmersos en él hemos estado, y solo a través del Evangelio como que se abrió en nosotros la posibilidad de ver algo distinto, y descubrimos que habíamos sido conducidos por un plan de crianza social, cultural, hacia objetivos que no realizaban nuestra condición de personas humanas que crecían para llegar a desarrollar la maravillosa condición de los hijos de Dios. Por eso, al hablar de todas las cosas que hay en el mundo, en las cuales el amor del Padre no está, ¿no es cierto? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, ¿ya? Todo el sistema del mundo pasa. Y todas aquellas cosas que el mundo promovió como justificación de realización para nosotros, también pasa. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Por eso Pablo en Romanos 8 está expresando algo que es como una expectativa angustiosa, ¿ya? Dice, porque la creación está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y está hablando de toda la creación, porque si se entiende, la creación existe para que los hijos de Dios lleguen a su plenitud, y en esas condiciones se justifique toda la creación. Por eso dice, porque la creación misma fue sometida a vanidad por aquel que la sometió en esperanza. La creación entonces será liberada de la, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? De la esclavitud de corrupción, ¿ya? En la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entiendan que los hijos de Dios es la máxima expectativa del programa divino.
la máxima expectativa del programa divino, o la máxima expectativa real de la creación. Toda la creación existe buscando el desarrollo del objetivo final de su existencia, de la existencia de la creación. Y es una forma muy bonita la de Pablo diciendo, esa creación está en el parto, ¿ya? Desarrollando un parto a ver si nacen los hijos de Dios. Y en ese proceso de esa formación de los hijos de Dios están todas las resistencias, están todas las oposiciones que tienen que ver con el sistema que se opone al propósito de Dios con nosotros. Y eso que se llama mundo, eso que se llama carne, eso que se llama diablo, ¿ya? Todo eso no es más que el sistema que resiste este proceso nuestro de crecimiento hacia la condición de los hijos de Dios. Y estoy diciendo esto porque esta concupiscencia, esta forma de concupiscencia, que la Biblia define como la vanagloria de la vida, es una cosa que tiene que ver con una de las elaboraciones mejor hechas por el mundo para tratar de engañar a los seres humanos, entretenerlos con algunos logros que se obtienen en este mundo y distraerlos de las metas ideales del desarrollo de la persona humana. Cuando a usted le dicen que el motivo de orgullo más importante que usted puede tener en la vida es lograr superar la barrera social y económica de las personas en este mundo, porque usted se vuelve un exitoso en la vida económica y que a eso debe consagrar sus energías, lo están poniendo detrás de expectativas que no son el centro de su vida y que podría usted desarrollarlas en algún momento dado, no como expectativas centrales, sino como consecuencias de los procesos de crecimiento de su propia vida. Pero a nadie le dice a usted que el objetivo central de la vida suya es crecer. Nadie le dice eso a usted. Nadie le dice a usted que la razón por la cual usted puede ser feliz, realmente feliz, es porque usted sea capaz de desarrollar la plenitud de las posibilidades de la vida suya en el presupuesto de Dios. Eso no se lo dice. Aún podría decir que a veces no lo hace la religión, ¿ya? Porque cuando la religión se maneja equivocadamente, pone a las personas en la búsqueda de muchas cosas para hacerlos sentir bien y hacerlos sentir como bendecidos por Dios. Y entonces no les muestran que la bendición que Dios les da es el crecimiento de su estructura humana, es la superación de las limitaciones de su condición de persona, ¿ya? Sino que les deja ver que la bendición que Dios les da es poder alcanzar las metas comunes que la gente está buscando y que usted debe sentirse un hombre muy honrado, muy tocado por la buena voluntad de Dios, de modo que usted se pueda ver como alguien dignificado por encima de los demás seres humanos cuando Dios le da recursos, le da posiciones, le da posibilidades de aprestigiarse y, como decía hace 8 días,
le permite a usted sentirse importante y sentirse representativo. ¿Ven ustedes? Eso es lo que significa en el ambiente de muchas estructuras religiosas el hecho de estar en una comunidad y recibir la bendición de Dios, aunque tenga las mismas limitaciones estructurales de siempre, aunque esté lleno de impedimentos de orden moral, de orden espiritual, aunque a nivel mental tenga muchas trancas atravesadas que no le permitan desarrollar el potencial del Hijo de Dios que usted debería desarrollar. Aunque eso esté allí, eso no es tan importante si nos va bien en la vida. Y irnos bien en la vida es que las cosas marchen bien económicamente, las cosas marchen bien en nuestros vínculos sociales, donde seamos personas muy respetadas, muy honradas, y las cosas marchen bien en aquellos aspectos que tienen que ver con nuestro proceso de sentirnos bien aparentemente con nosotros mismos. Y bien, ustedes que cuando yo me siento en esa idea de estar bien conmigo mismo, que se podría concebir como una autoestima, una buena autoestima. La buena autoestima no surge de entender quién soy yo, sino de entender qué tengo yo, qué logro, y esos logros son exteriores a mi realidad de persona. ¿Qué hago? Mi autoestima depende de que yo haga cosas que me den prestigio, que me den importancia. Mi autoestima no surge de la realidad profunda e íntima de mi vida, y por eso está dependiendo de todas las cosas externas. Es decir, mi autoestima está amarrada a cosas externas y no a internas. Y hermanos míos, eso no es autoestima. Eso no es autoestima. Si es autoestima, quiere decir que surge de la visión que yo tengo de mi propia realidad y no de la que me dan desde afuera o la que tengo que sustentar con cosas de afuera. Y por eso a nosotros nos han engañado con el concepto de autoestima, que no es más que el concepto de orgullo, ¿ya? El concepto de satisfacción con las cosas que hago o con las cosas que tengo. Y si eso no estuviera, entonces se me perdería la autoestima. Y sucede que si esas cosas son las que sustentan mi autoestima, eso no es autoestima. Espero que me esté explicando, ¿ya? Eso no es autoestima. Que mi autoestima esté dependiendo de la importancia que yo tenga en mi medio social, que mi autoestima esté ligada a todas aquellas cosas que tengan que ver con mi buen nombre en el mundo en que me muevo. Hermano, qué tragedia, qué tragedia. ¿Y cómo garantizo que el mundo valore la realidad de mi vida cuando mi vida se mueva en esferas que no son de la conveniencia de ese mundo? Si la autoestima de Jesús hubiera dependido de sus compatriotas, hubiera dependido de sus líderes religiosos y hubiera dependido de sus líderes políticos, sus manejadores, los manejadores de la sociedad, si la autoestima de Jesús hubiera dependido de ellos, hermano, Jesús se hubiera suicidado antes de que lo crucificaran. Si hubiera muerto de pena moral,
porque Jesús era un hombre deshonrado, era un hombre despreciado, ¿ya? En el texto de Isaías 53 se le presenta como un varón de dolores y experimentado en quebrantos, y lo vimos tan feo, tan poco atractivo y tan malogrado socialmente, que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sin embargo, él fue que llevó nuestros pecados, ¿ya? Él fue que sufrió nuestros dolores, y por su herida nosotros fuimos curados. Si la autoestima de Jesús no hubiera estado en el sitio correcto, Jesús no llega donde llegó. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Jesús desarrolló al Hijo de Dios en él, dependiendo absolutamente de él y renunciando a las apreciaciones que se pudieran dar por las posibilidades de su logro, por su éxito, por su conquista. Eso, hermanos míos, es una escuela en la que nosotros repetimos año tras año. Afortunadamente no nos echan por repitentes. Llevamos años haciendo el primer semestre de la Universidad del Hijo de Dios y no lo pasamos porque en las primeras de cambio, en las primeras situaciones, nosotros no damos el desarrollo, la estructuración de nuestra mente como debe ser, porque no hemos aprendido a depender de las razones de las que debe depender un verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. La vanagloria de la vida, jactarse de la buena vida, la ostentación de lo que se tiene, la ostentación orgullosa, el afán de la grandeza, la arrogancia del éxito, el tener que hace sentir importante y da un valor mentiroso a la vida de la persona, es una demostración o una condición que coloca a la persona a buscar, a conseguir, a lograr toda una cantidad de metas que se ven atractivas, pero que en esa búsqueda la persona termina abandonando el desarrollo de su estructura de persona humana que crece y supera los estadios de la vida común para convertirse en un verdadero hijo de Dios. En la experiencia del texto que nosotros hemos analizado, en la tentación de Jesús, donde se evidencia la propuesta que promueve el orgullo del elegido. Fíjense ustedes que insisto en esa idea. Él es, oigan esto que voy a decir, Él es el hombre que apunta hacia el perfeccionamiento del Hijo de Dios en su vida, y por la fe, como debe ser para nosotros, por la fe, Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Por la fe.
Usted es el Hijo de Dios por la fe. Solo que debe crecer hacia allá, debe perfeccionarlo, debe superar todos los condicionamientos que lo limitan, todas sus expectativas equivocadas y entrar a la experiencia maravillosa de aquella persona que depende absolutamente de Dios, porque el Hijo de Dios es alguien que termina dependiendo absolutamente de Dios. Es alguien que renuncia a depender de cualquier otra cosa para depender solo de Dios. ¡Aleluya! El Hijo de Dios no es alguien que tiene un título, no es alguien que tiene un prestigio de nombre, porque es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es alguien que desarrolla una condición muy especial y particular de vida que lo distingue de aquellos que son hijos de cualquier otro, menos de Dios. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con los judíos, y los judíos le decían, no, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, no actuarían como están actuando. Somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, no harían las cosas que ustedes están haciendo. Ustedes se parecen mucho al papá que tienen. Así les dice. Ustedes se identifican absolutamente con el papá que tienen. ¿Ya? Ustedes se identifican con el diablo. ¿Ya? Exactamente, ustedes son como él. No me vengan a decir que ustedes tienen algo que los identifique con Dios, porque nada de los que ustedes hacen tienen que ver con los presupuestos de Dios. Dios no les da órdenes a ustedes, Dios no les orienta la vida, ustedes no dependen de Él, ustedes están ligados a otros intereses y por eso tendremos que buscar al Padre de ustedes alrededor del dador de esos intereses que ustedes tienen o el que les promete todas esas cosas que ustedes están buscando. Pero ese no es Dios. Ese no es Dios. De modo que ser hijo de Dios no es una cosa que nos identifica como con derecho especial, sino algo que nos identifica con una actitud frente a la vida. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Algo que nos identifica con una actitud frente a la vida. ¿Ya? Ser hijo de Dios es alguien que depende entonces absolutamente de todo lo que de Dios viene y todo lo que Dios busca y todo lo que Dios decide. Y eso es una disciplina que no se hace de cualquier manera, no se construye de cualquier manera y nosotros lentamente la vamos construyendo. Anteriormente nosotros no dependíamos de nada que tenga que ver con Dios. Poco a poco nos vamos amarrando más y más al ordenamiento divino, al presupuesto de Dios y vamos condicionando todo nuestro ser a la propuesta de Él. ¿Saben ustedes, hermanos míos, que en esa visión de las cosas, esa disposición de Jesús es la que lleva a Dios a declararlo hijo de Dios? Fíjense que las declaraciones de Jesús como hijo de Dios y que viene del Padre fueron unos momentos en los que Jesús renunció, se sometió, tomó decisiones extremas, diciendo, de aquí en adelante lo que voy a hacer tiene que ver con tu voluntad, tiene que ver con tus planes, tiene que ver con tus propósitos. Uno de esos momentos de renuncia suprema de Jesús fue el día del bautismo. Y el día del bautismo Jesús tomó la decisión de dar toda su vida
para la gloria de Dios, toda su vida en consagración a Dios. Y Dios entonces respaldó esa decisión y le dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo toda complacencia. Nosotros creemos que fue que en Jesús apareció una aureola que lo distinguió del resto, que lo hizo muy distinto del resto, y por eso Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No, la condición de Hijo de Dios se labró con decisiones de Cristo Jesús. Aleluya. Se fue construyendo con decisiones de Cristo Jesús. Y por eso, a pesar de todo el estímulo que tenía, porque él iba logrando metas y objetivos, eso se estaba luchando hasta el último minuto, y por eso solo después, cuando resucita de los muertos, el apóstol Pablo en Romanos 1 dice que él fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de en medio de los muertos. Obtuvo la victoria porque aprendió y sometió absolutamente su vida a la voluntad de Dios, y eso lo llevó hasta la tumba, de modo que cuando fue a ver Dios, ¿qué había allí? Había la condición de la perfecta obediencia de alguien, y por eso lo declaró su Hijo al resucitarlo de los muertos y sentándolo a su diestra. ¡Gloria a Dios! Es una meta, es un logro, no es un derecho de preconcepción, ¿ya? No es un derecho de preconcepción, porque ese es el que nosotros manejamos. La idea de que Él es Hijo de Dios porque siempre fue Hijo de Dios. Pues nosotros pudiéramos decir en nuestra idea: somos hijos de Dios porque somos siempre hijos de Dios. No, hijos de Dios llegamos a ser como llegó a ser Jesús. ¿Me han escuchado bien, hermanos míos? Y hermanos, cuando aparece la tentación es, en este caso, despertarle el orgullo de una dignidad. ¿Me están oyendo? Despertarle el orgullo de una dignidad. Y por eso le dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, demuéstrame que sí, tú eres el Hijo de Dios, porque hasta ahora no estoy convencido. Hasta ahora yo no veo en ti todo lo que se espera del Hijo de Dios. Y necesito que hagas un milagro especial, que te ponga en la perspectiva de tal manera que yo pueda decir: sí, sí, verdaderamente. ¿Se acuerdan al centurión que en la cruz, frente a la cruz de Cristo, por todo el suceso que se estaba dando ya cuando Jesús estaba muerto, él exclama, un centurión dice: uno de los hombres que lo llevó a la cruz, yo creo que uno de los que lo maltrató, lo agredió tanto y lo vio morir en esa cruz, y mira todo lo que se está dando, y el testimonio que él da es: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Vean ustedes que es como una cosa que se confirmó con la vida. Y entonces la tentación es que lo muestre, que lo evidencie, que dé fe pública de que Él es el Hijo de Dios, que muestre a través de acontecimientos extraordinarios, acontecimientos maravillosos, que impresione a multitudes y que toda la gente salga diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, en Él estamos creyendo, estamos convencidos porque Él nos lo demostró. Hermanos míos, eso es una disposición que puede surgir en la mente del más santo. ¿Me están oyendo?
en la mente del más santo. De hecho, el más santo es Jesús. Y surgió en la mente de él. Se despertó en la mente de él. Porque lo que dice el texto es que una tentación es aquella condición en la que cada uno es expuesto cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? Ahora, cuando dice el texto concupiscencia, de su propia concupiscencia, ya vimos en el comienzo que las concupiscencias como tales no son malas. Es decir, por origen no son malas. A veces las concupiscencias se expresan como buenos deseos. A veces las concupiscencias son deseos naturales. ¿Ya? Y es una concupiscencia. Pero cuando el ordenamiento de la concupiscencia contradice la dirección del Hijo de Dios, entonces se vuelve a una obra del mal que va a destruir la vida nuestra en el sentido de nuestra realización espiritual. Espero que me estén entendiendo bien todo eso, porque decir que Jesús fue tentado y con eso decir que la pensó y con eso decir que Él lo elaboró como posible, sí, pero Él no lo hizo en la condición maligna de aquel que es tocado por el orgullo, sino que surge del buen deseo de que haya más gente que termine siendo afectada positivamente por el impacto de su obra, por el impacto del milagro, porque lo que quiere es salvarlos. Pero cuando él entiende la forma como se le presenta la propuesta, de hecho, obra del diablo, entienda que la obra del diablo no me propone un plan misionero favorable para el desarrollo de la obra de Dios, sino que si me propone un plan misionero es para destruir mi vida. Y es escandaloso uno decir que una propuesta de un plan misionero puede destruirle la vida a uno. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Eso no hay nada que no quede expuesto, porque todo tiene que ver con la sutileza de la inclinación, de lo que de fondo se está buscando, de lo que se está entendiendo. Que usted quiera, que usted le diga al Señor, Señor, estamos necesitados de un recurso en la iglesia para desarrollar algo. Eso no es malo. Necesitamos la bendición de los recursos tuyos para desarrollar algo. Pero que usted diga, voy a buscar a alguien que nos ayude, aunque ese alguien no tenga que ver con nada de Dios, y lo voy a hacer de esta forma, le voy a decir, fulano de tal, usted nos pudiera colaborar, que es para una causa buena, y yo le prometo que voy a orar por usted todo el tiempo para que Dios bendiga sus negocios, por ejemplo. Buscar soluciones económicas para las necesidades que tenemos no es malo. El problema es lo que hagamos, cómo lo hacemos. Y eso tan bonito, manejado de esa forma, es una cosa bestial. Eso es como si usted se hubiera convertido en un demonio. Esa sola disposición, esa sola propuesta, eso solo pensarlo, ya es una cosa inmoral, terrible. Y si usted habla con el líder le dice, por favor, hermano, arrepiéntase. Eso no tiene que ver con un plan de Dios. Eso con lo de Dios nada tiene que ver. Esa es una idea absurda. Así no se manejan las cosas. Ay, pastor, a mí me pareció eso tan normal. Pues no es normal. No es normal por esto, por esto, por esto.
se dio cuenta que su buena fe fue torcida a través de insinuaciones culturales, de manejos sociales, de tendencias, porque son cosas que la gente hace, porque es cosa que religiosamente a veces se hace. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso se mueve, eso se usa, eso se acostumbra. Y entonces aquello que es una propuesta sana se tuerce hacia una concupiscencia terrible. ¿Por qué? Porque usted le dio más importancia a la necesidad del dinero que a las razones de Dios para su causa. A Dios, ¿qué le importa el dinero para su causa? Y a nosotros, ¿qué nos va a importar más la consecución de un dinero que hacer la voluntad de Dios en el programa? ¿Me están entendiendo? Eso es tan sutil. A veces eso es tan sutil, hermanos míos. Pues para Jesús lo fue. Para Jesús lo fue, lo pensó. Hoy sí, ¿no? Hay promesas para el Hijo de Dios. Y si Dios da testimonio de mi condición de vida como hijo suyo, no sería malo que me tire de allá y que ellos vean cómo ese tipo va bajando de pie, como los gatos que caen, ¿no? Ustedes conocen la forma como caen los gatos, ¿no? Uno lo tira de cualquier manera y uno no sabe ese nivel de orientación que ellos tienen, que inmediatamente ellos se ponen patas abajo y ya están alistando toda su estructura muscular, toda su elasticidad para caer y hacerse el mínimo daño. Jesús vio una buena oportunidad para convencer a los judíos de que el reino de Dios había llegado. ¿Ya? Pero al mismo tiempo entendiendo que eso era un plan que había adquirido, una idea que había desarrollado, fruto de su desarrollo, de su formación religiosa, de su educación, de su cultura religiosa. Jesús dice, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a tentar a Jehová? ¿Cómo voy a tentar a mi Dios? Haciéndole una propuesta de esas, y entonces se dio cuenta de que se estaba despertando una condición del corazón que no era correcta, y por eso se enfrentó a Satanás, es decir, se enfrentó a ese aspecto de su formación cultural religiosa y le dijo no, porque la Escritura también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y no voy a hacer nada esperando que Dios me respalde, porque yo quiero de iniciativa desarrollar esto, porque en el presupuesto de Dios yo no necesito esto, lo único que necesito es que Dios se manifieste y haga su obra. No soy yo el que debe verse, el que debe verse es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Va quedando claro, hermanos míos? ¿Va quedando claro? Vanagloria de la vida no es un orgullo simple, no es un orgullo elemental. A veces sí es muy vulgar, ¿ya? Es muy vulgar cuando usted ostenta. Y cuando uno ostenta algo es porque quiere hacer el esfuerzo de que vean eso, y cuando uno necesita que vean algo es porque quiere tapar otra cosa. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Óiganme. Cuando yo necesito que pongan la mirada en algo que yo quiero mostrarles y que solo miren allá, estoy presionándolos a que no miren
lo que yo no acepto de mí, a que no miren la condición que me acompleja, a que no miren la condición de mi vida que me llena de culpa. Estoy tratando de tapar la fuerza de mi culpa con una cosa que muestro y que la ostento y que espero que a partir de eso me juzguen y no a partir de la culpa que me corroe. ¿Ya? No a partir de mi complejo que me hace sentir tan pequeño y tan insignificante. ¿Ve? O a veces movido por un sentimiento de frustración, movido por un sentimiento de dolor ocasionado, porque me siento despreciado, porque me siento ignorado, porque no me veo en la condición privilegiada de aquel que es amado y que es honrado y respetado, y busco que a mí me miren con respeto, aunque sea por el hecho de las cosas que tengo, las cosas que logro, las cosas que hago. ¿Ve? Por tanto, me alejé de mi realización y coloqué mi expectativa de realización en una cosa que no tiene que ver realmente con mi propia vida. Gloria a Dios. En Mateo 16, 26, a partir de una experiencia de Jesús con el apóstol Pedro, Mateo 16, 26. Voy a leer la experiencia de Jesús con el apóstol Pedro. Mateo 16, 21. Miren lo que es la vanagloria, la posible vanagloria, la tentación de vanagloria expuesta por el noble sentimiento de las personas que nos quieren, que nos aman y están a nuestro alrededor. Vean ustedes. Dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, miren, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ustedes sorpréndanse, ¿no? Ese resucitar al tercer día es una fórmula. ¿Ya? Es una fórmula. Morir y resucitar al tercer día. Es una fórmula en una expresión hebrea. ¿Ya? Uno puede ir decayendo en medio de muchas situaciones muy difíciles, pero hay la condición del tercer día, que es un número figurado, que dice, cuando lleguemos al tercer día acontecerá el suceso definitivo. Todo puede ir muy mal, pero al tercer día se dará un suceso que revolcará todo aquello que se ha dado. Jesús dice, yo voy a entrar en un proceso decadente. Voy a entrar en una condición negativa donde los líderes de Israel se ensañarán conmigo y mi vida irá cayendo hasta la muerte y al tercer día.
vendrá la reivindicación, la justificación del por qué ese proceso que se fue dando, yo lo acepté como una cosa normal. Él se los está advirtiendo, se los está diciendo de antemano, como dejándoles ver, no lo vean como extraño, no lo vean como una cosa normal, no se escandalicen por eso, que esto tiene una ruta válida y esto va hacia cosas muy buenas. Pero lo que va a venir no va a ser grato, no va a ser grato para mí. Y yo sé que en el aprecio que ustedes me tienen, pues no va a ser grato para ustedes. Dice luego Pedro, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, el buen amigo, el cariñoso Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Noten ustedes que Pedro se daba sus autoridades, ¿ya? Se daba sus derechos, ¿no? Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, oigan esto, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Hola, Jesús, respétate. ¿Ya? Trátate con más respeto. ¿Cómo así que tú vas a permitir que después de llegar donde has llegado, vayas a soltarlo todo y te expongas a ese manejo criminal de esta gente al punto que te puedan quitar la vida y que tú lo veas como lo más normal del mundo? No. Eso no está bien. Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Imagínense, Jesús les está mostrando todo un programa de Dios. Era una cosa que Dios había decidido y este otro dice, ¿cómo lo vas a permitir? ¿Ya? ¿Cómo lo vas a permitir? ¿Cómo vas a abrir la puerta para que eso se dé? ¿Cómo te expones a una tragedia de esas cuando tú puedes manejar las cosas de otra manera? Tú eres inteligente. Tú eres una persona hábil. No tienes que llegar a ese punto para hacer el manejo religioso. Manéjalo con habilidad, con habilidad política. Dialoga con esa gente. Siéntate con ellos y diles que tú no tienes ningún interés en lo de ellos y tú dedícate a enseñarles las cosas grandes de Dios que les puedes enseñar. ¿Ya? Fíjense que son unos manejos que se pueden dar muy bonitos, muy atractivos, pero cuando Jesús vio a Pedro en esa postura, que de hecho posiblemente representaba la de todos sus discípulos, o que el lanzado era Pedro, ¿ya? Volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, opositor. Opositor. No escriban Satanás allí, aunque es la misma expresión. Jesús no le está diciendo a Pedro, estás poseído por Satanás. Jesús no está diciendo eso. Jesús tampoco lo está ofendiendo porque está molesto. No le está ofendiendo diciéndole, tú eres el mismo diablo. Tú eres el mismo Satanás. No, le está diciendo, quítate de mí, de delante de mí, porque me haces resistencia, porque te opones a un propósito de Dios con mi vida. Yo ya lo acepté. ¿De dónde tu compasión? ¿De dónde tu interés de que yo no sufra? ¿De dónde tu buena voluntad y tu deseo de que yo me libere de todas estas cosas viene a presentarse como una solución? Lo tuyo no es una solución, lo tuyo es una tentación.
Es una cosa que yo no tengo por qué escuchar y me fastidia tu presencia porque tú estás haciendo algo que trata de mover mi corazón en una dirección contraria de la voluntad de Dios. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Hermanos, esa agudeza de Jesús para cogerlas en el aire, aún resistiendo el amor y la buena fe de un buen discípulo, de un noble hombre, y le dice: quítate de mi presencia y no quiero escuchar más esos argumentos tuyos. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los proyectos humanos, en los programas humanos. La sociedad y la cultura, eso es lo que hace. Yo no estoy haciendo lo que enseña la sociedad y la cultura. Yo estoy moviéndome alrededor de los proyectos de Dios. Son las cosas de Dios las que me mueven y me tengo que poner en la vida en una condición existencial que me lleve a superar la manera común de vivir que tiene la gente. Dice, y aquí viene la gran lección de Jesús para sus discípulos, dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser discípulo mío y jugarse la vida en el espíritu en que yo lo estoy haciendo, no lo va a conseguir de cualquier manera. No es decir, yo sigo al Señor, yo acepté el Evangelio, yo soy un cristiano. No, tiene que tomar decisiones respecto de sus posturas en la vida, respecto de sus enfoques, respecto de sus criterios. Es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es renunciar a todas aquellas cosas que usted ha decidido en función de su gusto, en función de sus intereses, en función de sus planes, ¿ya? Porque para poder decidir hacer la voluntad de Dios, tengo que limpiar mi vida de motivaciones, de inclinaciones y de decisiones que contradicen el propósito de Dios. Si me tengo que enfrentar a mi gusto por hacer la voluntad de Dios, pues tendré que renunciar a mi gusto. Escuchen lo que estoy diciendo. Tendré que renunciar a mi gusto. Si me tengo que enfrentar a, digámoslo así, a mi vida social, a mis costumbres sociales, culturales, por hacer la voluntad de Dios, pues lo enfrento. Porque no es eso lo que está construyendo a mí el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios lo está construyendo Dios con sus razones, con sus criterios y con sus planes. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, ¿no? No os conforméis a este mundo, a este siglo, a este mundo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme. No acepte presupuestos como el mundo se los presenta, sino que en la medida en que usted vaya entendiendo las razones de Dios, transforme su vida, cambie sus criterios, reciba de Dios claridad para renovar sus estímulos, sus motivaciones, la fuerza de sus intereses, dónde está su corazón. Todo eso usted debe irlo renovando con una claridad que va creciendo. Aleluya. Si entonces Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
¿ya? Renuncia a su proyecto muy personal o a su proyecto muy familiar o a su proyecto muy social, muy cultural. Y aunque usted siga haciendo las mismas cosas, ya no las va a hacer con el mismo objetivo. Entienda que no les estoy diciendo que renuncien a lo que están haciendo. Lo que estoy diciendo es que cambien su enfoque y le den lugar a la forma de ver las cosas que tiene Dios. Aleluya, aleluya. Y dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? Asuma la responsabilidad propia con su destino en el propósito de Dios. ¿Ya? Oigan esto. Esa responsabilidad suya no es la responsabilidad literal de Jesús. Jesús fue con su cruz al Calvario. La cruz suya, usted no sabe dónde lo va a meter, dónde lo lleva, pero es su responsabilidad. Es su destino. ¿Ya? Y el destino suyo no es el mío. Yo no puedo esperar que en mí se cumplan las cosas que se tienen que cumplir en usted. Dios a cada uno de nosotros nos entregó nuestra cruz. Es decir, nos dio un territorio de responsabilidad con la vida y cumpliendo con la responsabilidad en la vida nos va a ir metiendo a veces, como dice Jesús, le dice Jesús a Pedro en momentos críticos de las decisiones finales de la vida de Pedro, ¿ya? Anteriormente, cuando eras muchacho, te ceñías e ibas donde querías, pero va a llegar el día en que otros te ceñirán. ¿Y qué es ceñirlo? Amarrarlo. Amarrarle la cintura, no con el cinturón para ajustar su vestido, sino con las cadenas del cautiverio, de la prisión, y te llevarán donde tú no quieres. Su muerte. Murió el apóstol Pedro dignificando su fe, crucificado como su Señor, solo que con la cabeza para abajo. Eso dice la tradición. Lo crucificaron con la cabeza para abajo. ¿Ve? Tome su cruz. Renuncia a su plan personalísimo. Renuncia a su proyecto, como la gente le dice, su proyecto de vida. Y deje que el propósito de Dios, cumpliéndose en usted, lo vaya llevando hacia las metas objetivas y realizantes de la vida. Porque si, como Pedro me lo está proponiendo, usted actúa, dice Jesús, todo aquel que quiere salvar su vida a la manera suya, en los intereses de comodidad de su vida, en los planes dispuestos que no consultan a Dios, la va a perder. Pero si alguno pierde su vida por esta causa, la va a hallar. La vida se halla perdiéndola, consagrándola o entregándola en la nobleza de la causa. No quiere decir que perder la vida sea exponerse a que lo maten siempre. Perder la vida significa, renunciando a mis intereses, dedicarme a hacer lo que la voluntad de Dios dice, aún en aquellas áreas de la vida donde yo soy un experto y voy a seguir trabajando allí, pero no lo voy a hacer con la misma motivación de antes, que era una vanagloria, sino que ahora lo voy a hacer con los objetivos de darle la gloria a otro. Y la gloria se la merece mi Dios. Gloria a Dios. Y finalmente dice Jesús, porque ¿qué se gana un hombre si se conquista todo el mundo? Si se gana todo el mundo,
Hay una versión que dice, si se granjea todo el mundo, pero pierde su alma. Es decir, pierde la solución auténtica de su necesidad en Dios. ¿Qué recompensa dará un hombre por su alma? ¿Ven ustedes cómo la concupiscencia de la vanagloria de la vida nos aleja de metas como esas? ¿Cómo el hecho de usted lograr objetivos que lo enorgullezcan, que lo satisfagan plenamente, que lo realicen comúnmente en este mundo, lo va alejando poco a poco de tener el aplauso de Dios y que Dios pueda decir de la vida suya, ese es mi hijo amado y en él tengo toda complacencia? Ese es el piropo más grande que cualquier ser humano puede recibir y está hecho para usted y para mí según nuestra disposición. Gloria a Dios. ¿Tiene sentido esto? Ojo con la vanagloria de la vida, porque nos presiona demasiado, y nos tiene metidos en cuentos. Es que yo veo a mucha gente metida en mucho cuento, y no por sus oficios, no por sus trabajos, no por sus actividades, sino por el espíritu en el que se está moviendo en todo eso. No porque usted sea un empresario y vaya manejando bien su empresa, es el espíritu que gobierna su mente alrededor de todo eso. Dios puede hacer de su empresa un territorio de la gloria suya, la de Él, no la suya, sino la de Él. Sí, me preocupa que quede mal entendido el asunto. Pero hermanos míos, no es como usted quiere. No es para lo que usted quiere, es para lo que Dios quiere. ¿Me está oyendo? No es para lo que usted quiere. Yo quiero esto, por esto, voy a ampliar mis graneros porque quiero almacenar más y más para que llegue un día que yo le pueda decir a mi alma, alma mía, descansa, repósate, porque muchos bienes tienes almacenados. Ya te hiciste una buena pensión. Descansa. Si el objetivo es la pensión, es un mal objetivo, entendiendo que la verdadera pensión no es el Señor. Y no es malo que usted tenga su pensión y que usted haga su trabajo organizando las cosas para una buena pensión. Pero ese no es el centro. El centro no es tampoco decir, es que yo quiero que cuando yo tenga 60 años, cuando yo tenga 70 años, pueda decir, me despreocupo porque tengo mi futuro organizado. ¿Ve? Dice Jesús, meta tonta, porque tú no sabes cuándo va a llegar la voz que te diga, vengo por tu alma. Ya, vengo por tu alma. No podrás decirle, espérate, todavía no lo he organizado todo. No, vengo por tu alma y lo que has almacenado, lo que has guardado. ¿A quién le queda? No te queda a ti. O sea que estás motivado equivocadamente. Amplía tu granero, si quieres. Recoge mucho más, si quieres. Pero debes tener una meta distinta que esté ligada con la voluntad de Dios. ¿Está claro, hermanos míos? Pónganse de pie, por favor. La vanagloria de la vida. Fíjense que esa expectativa del reposo, del final del tiempo, es vanagloria. Eso es vanagloria. Eso es algo iluso. Es una pretensión orgullosa porque alguien va a decir, cuando llegue a esa edad,
les voy a decir, ya trabajé, no trabajo más porque tengo cómo vivir. En la mentalidad codiciosa, ese sueño nunca llega, no importa lo que se tenga. Entonces, por favor, hermanos míos, reorganicemos expectativas, intereses a la luz de la claridad que tenemos de Dios. Es que no es justo que uno esté haciendo las mismas cosas de todo el mundo, en esas expectativas de todo el mundo, cuando tenemos cosas tan claras de parte de Dios. Y yo confío, hermanos míos, que vamos a superar todas esas pretensiones de vanagloria que nos están moviendo. A veces muy ingenuas. Uno lo nota en el esfuerzo que hacen evidenciando sus logros. Los dejan ver, los relucen. Y uno dice, están buscando algo allí. Y si uno se mueve en la vida para lograr metas y las metas tienen ese objetivo, ¿qué objetivo más tonto? ¿Qué objetivo más elemental, más infantil? Eso es muy tonto. ¿Ya? Que usted diga, yo quiero estudiar para que mañana me digan doctor. Y entonces usted va a decir, no, eso no es así. Solo que cuando tratan con usted y no le dicen doctor, usted recuerda que usted es doctor. No fue ese el objetivo. No fue ese el objetivo por el que usted estudió. De hecho, no, pueden ser muchos más, pero allí estaba incluido, porque es el mismo cuento de la señora que se guarda y llega al estado anciano habiéndose guardado una cosa honrosa pero muy íntima, es una cosa de mucha intimidad, y entonces alguien la llama y le dice, señora, ella dice, señorita, aunque se demore un poco. Señorita, aunque se demore un poco. ¿Ya? ¿Eso qué es? ¿Expresión de qué? De vanagloria. ¿Me van entendiendo? Uno moverse en la vida para que de uno digan esto o piensen esto o los otros tomen actitudes frente a uno en razón de eso. Hermano, es muy tonto. Todo eso es muy tonto. Crezcamos, volvámonos adultos. La vida tiene razones más grandes, poderosas, que justifican que nuestro esfuerzo se haga, porque el proyecto de Dios es enorme. El propósito de Dios es maravilloso. No mediocricemos las cosas tanto. Padre eterno, ayúdanos, Señor. A la luz de tu palabra te pedimos que nos ayudes, nos guíes y perfecciones todo esto en nosotros. Despierta esta sensibilidad en la vida nuestra, este pensamiento, esta claridad de razones, esta visión objetiva de las cosas, al tenor de tu claridad, al tenor de tu verdad, Señor, que nosotros podamos ir reorientando las metas y los objetivos de nuestra vida. Eres un Dios maravilloso al tocarnos de esta forma, al despertarnos de esta manera, al sensibilizarnos de tal forma que nosotros podamos reaccionar y superar los criterios comunes de la gente en el mundo. Gracias, Padre Santo, porque maravillas se están haciendo en la vida nuestra y sobre la base de estas claridades, Señor, vamos construyendo propósitos eternos con la vida nuestra. Dios mío, ayúdanos a vencer este tipo de concupiscencia que se vuelve tan decisivo, tan influyente, tan destructiva. Bendícenos, Señor, con los criterios tuyos, los eternos criterios tuyos, y que podamos decir no, porque tu voluntad es más importante que nuestros deseos, que nuestros planes. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga.